programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Iniciamos una nueva semana informativa. Estamos pues a punto de desarrollar las principales informaciones en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Lunes 2 de julio. Bueno, temas en la agenda internacional y temas en la agenda nacional. En lo internacional, obviamente, las miradas están centradas en lo que fue el resultado electoral en ese país. Se escogía un nuevo presidente de la República, 9 gobernadores de Estado, 500 diputados, más de 100 senadores, algunos concejales, en fin, alcaldes. Una mega elección la que hubo en México, ¿no? Donde estaban convocadas 89 millones de personas para votar. Recuerden que México es un país de más de 100 millones de habitantes. Bueno, el resultado no sorprende a nadie, era tal cual. Esta vez las encuestas acertaron, e incluso en algunos porcentajes que comienzan a manejarse. Los de antes, los de boca de urna y los que maneja el Instituto Nacional pues, Electoral o de Estadística en ese país, que da pues, algunos porcentajes que ubican a Andrés Manuel López Obrador sobre el 53% de los votos aproximadamente. Otras cifras hablaban anoche del 47%, pero lo más reciente, por lo menos en alguna medida de lo que pudimos evidenciar a través de las redes sociales, es que un 53%. Los otros candidatos obtuvieron porcentajes menores, el candidato del PAN, Anaya, el candidato Meade, que es del Partido Revolucionario Institucionalista de México, que era el candidato oficial, pues en el tercer lugar, y un outsider que logró un porcentaje sobre el 5% de los votos. Lo que ahora viene es, desde ayer mismo comenzaron las especulaciones sobre cuál va a ser la tendencia. Lo definen a López Obrador como un candidato izquierdista. López Obrador en su origen, en su génesis, viene del PRI, que es el partido de la historia de la Revolución Mexicana. En este caso, él fue, digamos, deslindándose del PRI, funda, junto con el hijo de Lázaro Cárdenas, el PRD, y posteriormente, en desacuerdo con algunas políticas de extrema izquierda, por cierto, le hacen disentir y fundar Morena, que es el partido, junto con los ecologistas y otras agrupaciones de la izquierda moderada, no de la izquierda radical, pues le proyectaron y le presentaron como una alternativa de cambio en ese país. Por ahora digo lo que hay son especulaciones. Vamos a ver cuál es la tendencia. Los izquierdistas radicales del mundo se desbordaron en elogios, en tweets, en fin, alrededor del triunfo de López Obrador. Y López Obrador, que ha tenido una política de estar bien con unos y con otros, pues es en su ejercicio presidencial es el que va a decir que va a marcar la pauta. Evidentemente que también hay otros temas que le vinculan, no solamente el tema ideológico del que se aferran muchos gobiernos o muchos partidos en el mundo, no, está el de la relación con los Estados Unidos, que eso es más importante que esa relación ideológica. Por ejemplo, la situación de los migrantes. Trump felicitó ayer a López Obrador, así como han hecho otros presidentes de la América Latina y del mundo. E incluso uno de los voceros de Donald Trump se le atrevió a decir que a lo mejor iba a haber sorpresas o que podría haber una sorprendente relación con López Obrador. Repito, insisto y subrayo, por lo pronto, son solo conjeturas en este caso, habladeras de pendejadas, como dicen algunos, habladeras de tonterías, como dicen otros. Hay que esperar que dice López Obrador en el ejercicio de su cargo. Así que bueno, eso es una noticia importante, una noticia apreciable. La tenemos, por supuesto, que jerarquizada en la primera en la portada, y también, bueno, en otros medios de comunicación social también se destaca allí. Ya lo local, ya lo interno, entonces tenemos, por ejemplo, el caso de las lluvias muy fuertes este fin de semana. La proyección parece ser que va a ser de unas cuantas horas más de lluvia. También el tema del Plan 50. En este caso, ese Plan 50
bueno, busca una convergencia de intereses, si pudiéramos llamarlo así, busca un entendimiento, buscan acordar, que es la palabra que ha utilizado el gobierno, con algunos productores venezolanos para, bueno, llevar los productos y establecer precios. Al parecer va a haber revisiones mensuales, es una información que se publica en el día de hoy. En cuanto a algunos rubros, se han analizado varios, las conversaciones van a continuar esta semana. Habrá que esperar, en este caso, bueno, que el gobierno y los productores puedan decirnos claramente y que se publique la lista de precios, porque la situación es dramática. Hay un trabajo publicado en el día de hoy realmente de altísimo impacto sobre cómo los precios en un mes, mucho más después del reacomodo del salario mínimo y del bono de la alimentación, pues siguieron disparándose. Entonces no es nada sencillo ni nada fácil llegar a acuerdos, sobre todo por el tema de las divisas, el tema de los costos, el tema de los insumos, las importaciones, en fin. Así que son pues algunas cosas que deberán evaluarse y deben estarse evaluando. Por lo pronto, según han dicho algunos productores, el gobierno tiene la disposición de cambiar o reajustar precios mensualmente en la medida que la inflación vaya elevándose. Lo importante es, eso sí, que se tomen las decisiones, ¿no? Si seguimos en esto, el país se va a agotar, de hecho ya está agotado. Decisiones para enfrentar el tema inflacionario. Sigue disparada la inflación y, por supuesto, el desorden y la anarquía en la economía venezolana sigue siendo un sello fundamental. Bueno, hay otros temas también importantes que tienen que ver con el aspecto internacional que reseñaremos para todos ustedes. En los deportes, bueno, ya comienzan a conocerse los cruces de cuartos de final. Comenzaron el sábado los octavos de final, con mucha tristeza para muchísimas personas, no solamente en sus países, sino aquí también en Venezuela, donde hay seguidores de equipos como el de España y de Portugal. Bueno, quedaron fuera. El día sábado Argentina también quedó fuera, fue eliminada, jugó muy mal Argentina, ya de eso se ha hablado mucho. También en este caso gana Francia, también Portugal en un juego muy intenso, pues perdió frente a Uruguay 2-1. Ayer España fue eliminada injustamente, más allá de que la prensa española está criticando la forma como jugó el equipo. El equipo dominó, pero abrumadoramente a Rusia. Rusia jugó muy mal. Rusia es el anfitrión, pero ha tenido suerte en esos cruces que le han tocado en las eliminatorias y ahora en los octavos de final. Bueno, y se impuso por penales. El arquero sí fue el héroe de ese partido, el arquero ruso que detuvo 2 penales de los jugadores españoles. Perdió entonces por penales España 4-3, queda eliminada, y Croacia también. Se extendieron, por cierto, fueron los 2 primeros partidos que se extendieron en tiempos adicionales. Bueno, y Croacia también por penales derrotó a Dinamarca. Ahora Francia se enfrentará a Uruguay y Croacia a Rusia. Hoy hay partidos importantes, juega Brasil-México a las 10 de la mañana, o juegan Brasil-México a las 10 de la mañana, y en horas de la tarde a las 2, Bélgica-Japón. Obviamente Bélgica allí es el favorito, y en el juego de Brasil-México, Brasil es el favorito. Bueno, son algunas notas que destacan dentro de este Mundial Rusia 2018, que ha sido tan extraño, ¿no? Ha habido unos cruces y unas derrotas de equipos históricos que nadie se lo esperaba. Bueno, presentemos ahora nuestra portada. Vayamos a recorrer titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a ratificar lo dicho desde la apertura, lo de México. Bueno, en México, luego de llevarse el proceso electoral del día de ayer, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales de este país, según las primeras estimaciones oficiales, con el 53% de los votos. Las lluvias causan estragos en varias entidades del país. En la capital varios sectores presentaron fallas eléctricas, no solamente en la capital, debido a las intensas precipitaciones, también en otros sitios del país. La situación en el estado Falcón es dramática, y también en otras regiones pues de nuestra geografía. Seguimos. El sector universitario anuncia un nuevo paro de 24 horas para este martes 3 de julio. También las enfermeras y enfermeros siguen con el paro indefinido. En el tema internacional, el presidente Donald Trump reiteró que los inmigrantes que entren ilegalmente a su país deben ser inmediatamente deportados. Hoy, en el espacio de la entrevista, conversaremos con el profesor Luis Alberto Butó, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar,
Y al cerrar siempre tenemos la información de arte y espectáculos. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con titulares de prensa nacional, regional, el resumen siempre de los lunes sobre la semana precedente, la prensa internacional, información que va surgiendo pues en el desarrollo de esta primera emisión, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo Inmediato con ustedes. Buenos días. Buenos días, caballeros. Buen día, Venezuela, nueva jornada informativa. Agradecemos mucho su compañía en este recorrido informativo. Ya lo decía Carlos, la noticia que acapara la atención en este día se centra en México. Andrés López Obrador es el nuevo presidente de la República, tercer intento para obtener la presidencia de ese país, y así fue, con 53% de los votos. Sí, señor. Vamos a revisar, amigos, buenos días. Saludos a todos los que están en este momento en sintonía del noticiero Televen, que se están despertando para las informaciones, y justamente vamos a revisar cuáles son los resultados que se manejan hasta ahora según el INE, el Instituto Nacional de Estadística de México. Bueno, Andrés Manuel López Obrador obtiene 53,7% de los votos, Anaya del partido PAN 28,8%, Meade del PRI 15,1%, Calderón 5,7%, una candidata de apellido Zavala el 0,1%, y hay un 0,1% de votos sin registrar. Si vemos acá, lo comentábamos Gaudí al inicio, pues si sumamos el resto de los contendores no llegan a el total de los votos de López Obrador. Incluso sigue cambiando, esto va cambiando en este momento por, me imagino, el conteo que se está realizando. Bueno, ya hay declaraciones, en este caso de Enrique Peña Nieto, quien es el presidente de México. Él hizo colgó en su cuenta en Twitter unas declaraciones que vamos a reproducir para todos ustedes en este momento. Este es el día más importante en una democracia, la fecha en la que las y los ciudadanos ejercemos con responsabilidad y libertad el derecho a elegir nuestros gobernantes. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido que el instituto realizó, conforme a lo acordado por su consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. Bueno, forman parte de esa alocución. También hubo declaraciones por parte de Andrés Manuel López Obrador, lo hacía en el Zócalo, ¿no? Un sitio emblemático para los venezolanos, y allí también tuvo a bien dirigirse a las personas que lo acompañaron en ese instante y a la nación mexicana. Vamos a escuchar entonces también parte de lo que fue este discurso. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general, como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. Bueno, serían parte de estas declaraciones. También a través de Twitter se dieron otros pronunciamientos, ¿no? Es así. Importante destacar, Ricardo, que él, agradecía a los mexicanos que votaron por él y prometía grandes cambios para México. También dijo que le debe este triunfo a las benditas redes sociales, así lo decía, las benditas redes sociales. O sea que es una época sin duda de las redes sociales, no solo en el campo del fútbol, como ya lo estamos viendo en este mundial, sino también en el político. Ya hay reacciones, como lo decías, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta @RealDonaldTrump. Ahí la tenemos en pantalla. La tienen en pantalla, ahí está en inglés, pero lo que quiere decir es que felicita al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaría feliz de trabajar con él y que espera que esta relación sea para beneficio de ambos países, tanto de Estados Unidos como de México. También tenemos más abajo la reacción del presidente venezolano Nicolás Maduro. Dice: felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad
de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande. Bueno amigos, información que está en desarrollo, ya no hay mucho más que decir con relación al conteo de los votos, probablemente aumente, pero la diferencia ya está muy clara, es una tendencia, como suele decirse, irreversible, ¿no? Sí, sí, irreversible. Así es. Bueno, vamos amigos entonces nosotros a revisar ahora otros temas que están contenidos en las portadas de los diarios de circulación nacional con el recorrido que hacemos por la prensa de nuestro país. De inmediato. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional, tema que tiene que ver con el de alimentación, el costo de los productos. La compra de 9 productos pasó de 25 millones a 50 millones de bolívares. En un mes aumentó el doble el valor de un cartón de huevos, bueno, cuando se consigue, 1 litro de leche, 1 kilo de carne, de pollo, de queso, de jamón, de pierna, de café, de azúcar y de pasta. La inflación no se detiene, los precios se incrementan 2,5% diariamente. Levantan registro de padres de familia que se han marchado a otros países. Líderes vecinales de Antímano, La Vega y 23 de enero denunciaron que amenazan con quitarles el beneficio de la caja de comida a los hijos que quedaron en Venezuela y a los familiares que están a su cargo. Esto en las zonas populares, como hemos reseñado. También en esta portada se señala lo siguiente: la OEA celebró armonía y participación masiva en elección de México. En tema petrolero, Irán pidió a la OPEP no aumentar la producción. Y bueno, el tema deportivo está presente en todas las portadas, ya Carlos lo comentaba, pero los penales decidieron y la decisión fue que España regresara a Madrid. A Madrid. Bueno, cada vez se acorta más esto y en este día, en la mañana, si no me equivoco, hay un partido crucial. Sí, señora, México-Brasil. a las 10 de la mañana. Así que bueno. Ahí le voy a México. ¿Usted le va a No México? digo nada, por supuesto. Bueno, las miradas están puestas en México. Vamos Sí, a ver señor, cómo vamos a toman ver. los jugadores este triunfo de Manuel López Obrador, porque puede afectar para bien o para mal su ánimo en el campo de juego, ¿no? Claro que sí, pero ojalá sea para bien, no porque tengamos nada en contra de Brasil, sino para que hagan un buen partido y para el disfrute de toda la teleaudiencia. Bueno, revisemos ahora la portada del Universal para este día. Ellos abren con el tema referido a la fuente de economía. Acuerdan revisar una vez al mes los precios acordados en Plan 50. José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA, así lo confirmó e indicó que el aumento en la estructura de costos será considerado. El tema internacional, ya lo mencionamos, López Obrador gana la presidencia de México en su tercer intento. Tras resultados a boca de urnas, Anaya y Meade reconocieron el triunfo. Más abajo, Departamento de Estado corrige a Trump sobre acuerdo. ¿De qué va esto? El anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo con el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdullah Saud, para elevar al menos en 2 millones de barriles al día el bombeo, fue corregido por la Casa Blanca ayer, luego de que la portavoz del mandatario, Sarah Sanders, precisara que el gobernante árabe solo confirmó la posibilidad de utilizar las reservas de producción de petróleo en caso necesario. Con fotografía, el tema deportivo. España se despidió del Mundial. Más abajo tenemos, también referido al tema deportivo, Croacia deja fuera a Dinamarca, Brasil y México se juegan el pase, Bélgica favorita frente a Japón. Y al final de esta primera plana, descontento por malos servicios públicos. Además, lagunas y árboles caídos dejan lluvias en la urbe. Y allí tienen la fotografía. Vamos ahora a revisar la portada del diario 2001. Chamos pasarán las vacaciones en Playa Seca. Bueno, esto es un dicho popular. Playa Seca, punto fijo. Eso quiere decir que no saldrán de la ciudad de Caracas o de las principales ciudades. Debido a la baja capacidad adquisitiva, los padres se ven forzados a priorizar qué hacer con el dinero. Los representantes manifestaron que no tienen planes para distraer a los muchachos durante el receso escolar. El costo del boleto a Margarita está alrededor de los 5 millones de bolívares por persona. También se señala en un cintillo verde que ustedes ven allí en pantalla, dice: a la vuelta de la esquina el pasaje a bolívares 10.000. Bueno, el tema de las elecciones de México también está presente. Mexicanos huyen hacia la izquierda con Andrés Manuel López Obrador, lo abrevian AMLO. El primer escrutinio
escrutinio del INE con 7.700 actas dio triunfo a López Obrador con 53%. Más abajo dice: la unidad presentará hoja de ruta a la ciudadanía. Tomás Guanipa indicó que está definiendo una estrategia a fin de trazar un camino para el cambio definitivo. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela agrupó a sus adeptos en todo el país. Instalaron asambleas informativas en varios estados para abordar la logística de su cuarto congreso. La materia deportiva presente allí: Croacia sorprendió a La Roja y dijo adiós. Y bueno, también se reseña el triunfo Andrés Manuel López Obrador. Del fútbol. Ah, del fútbol. Se me olvidó. Bueno, la pérdida de los españoles, esa es la única que recuerdo. Que perdieron. Que se despidieron. Que los se españoles, despidieron, perdón. sí señor, con Dinamarca, Dinamarca. sí señor. Bueno, gracias a nuestro coordinador que está atento de estos lapsus mentales que ocurren Bueno, a esta hora. es lunes y esto Es puede lunes. ocurrir. No están despiertas todas las neuronas que vamos a Se hacer. están despertando apenas. Mira, y otra cosita que les iba a comentar por acá. Bueno, no, ya, va, suficiente. Suficiente. Ok, vamos ahora a revisar la portada del diario Últimas en Noticias en este día. Ellos abren con el tema internacional. La izquierda al poder en México. Andrés Manuel López Obrador ganó elección presidencial. Tienen la fotografía. De vuelta a nuestro país, bases del PSUV dieron ideas para debatir en el Congreso. También atentos, seguirán los chaparrones según el INAME. Se cayó otra vez puente entre Táchira y Barinas. En el tema internacional, referido a Brasil, policía dice tener pruebas de corrupción contra Temer. También tenemos acá otras notas. Comunidad sexodiversa marchó por sus derechos. La lluvia que cayó en Caracas no fue impedimento para la movilización que partió del Parque Miranda y llegó hasta la Plaza Diego Ibarra. En el tema del deporte, Rusia eliminó a España en tanda de penales. Bueno, nos vamos a la primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión y al regreso venimos con señora Gaby. Venimos con la revisión de la prensa regional, más adelante la revisión de la prensa internacional, el estado del tiempo, el estado del tránsito y mucho más. Así que sigan allí. Ya venimos. Bueno, toca ahora revisar los diarios que circulan en el interior de nuestro país. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan: Robacables dan otro golpe. El antetítulo: Choros dejan el eje sin teléfono ni internet. Con fotografía ven allí el tema deportivo. España lloró su eliminación. Perdió con Rusia en ronda de penaltis. Bueno, vamos a seguir ahora con el diario La Calle, pero antes saludar a Rubí Rosales, que está en sintonía y me hizo justamente la aclaratoria, que no fue con Dinamarca, sino con Rusia. Fue un lapsus mentis, Rubí. Gracias por estar pendiente de nuestra emisión. Vamos ahora con la información que tiene el diario La Calle. Circula en el estado Carabobo y justamente dice que más tras Drácula para esta entidad. El domingo el gobernador Rafael Lacaba informó que 9 autobuses fueron descargados en Puerto Cabello, nuevos autobuses fueron descargados en Puerto Cabello. Aunque se desconoce el nuevo lote, dijo que sentirse feliz porque estamos resolviendo el transporte en la ciudad. Diario La Hora circula, ustedes saben, en Nueva Esparta, titula con el tema deportivo, eliminada España del Mundial de Fútbol, pero dedican la gran fotografía al tema político internacional. López Obrador se declara ganador en elecciones mexicanas. Vamos a revisar ahora, amigos, algunas de las informaciones, las más resaltantes de esta semana pasada en lo que fue noticia. Allí las tienen. El servicio público, como ustedes saben, ha sido asumido como un instrumento de desestabilización de la tranquilidad de nuestra población. Y por eso la necesidad de articular con los gobernadores, con las gobernadoras, articular una sola política. Y prepárense porque en diciembre el Consejo Nacional Electoral ya convocó a elecciones para elegir a los concejales de los consejos municipales de todo el país. Más democracia. Elecciones. Hacemos un llamado a todas las autoridades presentes, a aquellas autoridades superiores, por un salario justo, un aumento de sueldo. A mí no me alcanza para comprarle pañales a mi hijo, no me alcanza para hacerle un tetero a mi hijo. El sector salud, sin enfermería no hay hospital.
the start of this year, more than 150,000 Guatemalans, Hondurans, and Salvadorans have left their homes. Since the start of this year, more than 150,000 Guatemalans, Hondurans, and Salvadorans. With this message to the media by the Bueno, y con las imágenes más impactantes de esta semana que acaba de concluir, hacemos nuestra segunda pausa en la mañana de hoy. Ya venimos con la revisión de la información internacional. Iniciamos este segmento haciendo revisión de los diarios internacionales y comenzamos con el diario La Prensa de México. Por supuesto, reseñan el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y dicen reconciliación es el titular. Y dice, tras arrasar en las urnas, Andrés Manuel López Obrador agradece a quienes votaron por él y manifestó su respeto para quienes no lo hicieron. Llama a poner los intereses del país por encima de los personales y promete buscar una verdadera democracia. Revisamos la portada de El Nuevo Diario. Este periódico circula en Nicaragua. Titular principal: Papa pide solución democrática. El Santo Padre reafirma su apoyo al trabajo de los obispos en esa nación. El Mercurio de Chile también habla del tema de las elecciones mexicanas. López Obrador alcanza presidencia de México y dice que su principal misión será erradicar la corrupción. Portada de El Heraldo. Este periódico circula en Colombia. Uno de los titulares dice: la izquierda gana la presidencia en México, como ustedes lo pueden ver allí en pantalla. Vamos a revisar ahora otros cables internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump opinó que la Unión Europea es probablemente tan mala como China en su relación comercial con Estados Unidos, a pesar de que su país gasta una fortuna en la OTAN para protegerles. Y también tenemos ahora información de Perú. La aprobación del presidente de esa nación, Martín Vizcarra, continúa en caída y se situó en el 29% en junio, tras bajar 18 puntos porcentuales desde mayo. Esto según una encuesta que fue publicada en medios de comunicación. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica sobre todo el país. Caracas nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Valencia estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, y hoy no tenemos mucha información sobre el tránsito, sino sobre el servicio del agua. Fíjense que nos dicen en el municipio Libertador, Parroquia Altagracia, sin agua. Nos señalan también que en San Bernardino, también del municipio Libertador, no tienen agua. En el Marqués, acá en la ciudad de Caracas, sin agua desde el martes pasado. Cronograma de Hidrocapital no se cumple. Nos vamos al interior del país. En el estado Lara, 4 días sin agua en la ciudad de Cabudare. La señora Mari Dross-Dicoc señala que en la urbanización Terrazas de Guaycoco están en estado crítico 1.500 familias afectadas
afectadas por el incumplimiento de bombeo y suministro de agua. Bueno, situación que se repite, como ustedes observan, en distintos puntos de la ciudad de Caracas y también del interior del país, el tema de la falta de agua por las tuberías. Vamos a revisar otros temas, los acostumbrados desayunos que nos envía en este caso el señor Luis Isaías Montoya desde Guama, estado Yaracuy, y esta sopita que nos envía la señora Mili dice que sigue pidiéndole a Dios para que no falte el alimento en la mesa de los venezolanos. Amén. Bueno, qué paradójico cuando tú mencionas lo del agua, ¿no? Que están cayendo palos de agua. Se supone que deben llenarse las represas y todo lo que se viene diciendo. Yo creo que, como decía acá en un programa el ingeniero José María Daiva, es un problema de bombeo. O sea, mucha agua y no tenemos agua. Y los pronósticos dicen que van a seguir estos aguaceros, o sea que deberían Claro, reponerse. pero el problema es que si se restituyera el servicio de agua para todo el país, particularmente en la capital de la República, pero por eso digo, es lo paradójico de todo esto, ¿no? Es bueno. así. Vamos a resumir titulares. Por supuesto que vamos a encabezar con todo lo que tiene que ver con el resultado electoral de México, el triunfo claro, definido y contundente de Andrés Manuel López Obrador. El resto queda para las especulaciones que ya han surgido, como decíamos, en la apertura desde anoche mismo. Ya se verá cuál es la tendencia que marca su gobierno y cuál es la filosofía y orientación que tendrá, y sobre todo la relación con los Estados Unidos, que es muy importante. Bueno, una reseña de lo que en lo local han tenido las lluvias en la capital, no solo, sino también en todo el país, que han sido muy fuertes. Hay una onda tropical, como se ha informado, que va a mantenerse por, al parecer, unas cuantas horas más. También otra información que tiene que ver con el sector universitario. Atención. Mañana, de nuevo, un paro de 24 horas y se mantiene el paro indefinido de enfermeras y enfermeros. Información internacional, ya adelantábamos algo de lo dicho por el señor Donald Trump sobre el tema migratorio. La controversia sigue abierta y es muy intensa en los Estados Unidos. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con el profesor Luis Alberto Butó, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, y siempre culminamos con arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, Héctor Matos y Guillermo Vallet. Estamos listos para la presente ronda informativa. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo amaneces? Buenos días, Guillermo Vallet, amigos, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones más importantes que han ocurrido en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Por 6 horas más se mantendrán las precipitaciones en todo el territorio, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. A causa de estas condiciones, el fin de semana el servicio de energía eléctrica en el país se vio afectado. Daños a electrodomésticos, árboles caídos, inundaciones y restricciones en el tránsito vial fueron otras de las secuelas de las lluvias en Caracas. Varios sectores de la región capital estuvieron sin luz debido a las condiciones atmosféricas, de acuerdo al anuncio realizado por la Corporación Eléctrica Nacional a través de Twitter. En la región capital, vecinos de la parroquia 23 de enero, El Hatillo, Bellomonte, Prados del Este, San Martín, Altamira, Chacao, Guarenas, Guatire, entre otras zonas, estuvieron sin luz. Esta misma situación también se presentó en el interior del país, con mayor impacto en los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta. Además, a causa de la potencia del viento y las precipitaciones, este fue uno de los árboles que cayeron en la ciudad capital, específicamente en la avenida Urdaneta, a la altura de la Plaza Candelaria. Afortunadamente, no hubo heridos ni pérdidas materiales por el incidente. Ante esta situación, los caraqueños manifestaron que temen por los constantes apagones y sus electrodomésticos. Es más, la nevera ya está fallando. Hay que tratar de solucionar ese problema porque está demasiado caótico ya. Hubieron apagones como 4 veces seguidas. En el mismo día. De hecho, hay muchísimas personas que se le han dañado. Y con la situación país que tenemos ahorita, imagínate lo que cuesta comprar un electrodoméstico. Yo temo porque hoy en día como los electrodomésticos son demasiado costosos, de verdad temo y hay que ponerle protector. A lo largo de nuestro recorrido por algunas zonas de la Gran Caracas pudimos apreciar que la cantidad de desperdicios sin recoger ocasionaron el colapso de los drenajes. El llamado es a las autoridades municipales para que realicen mantenimiento constante a los referidos sistemas para evitar que algunas de las principales vías, como las que ven en sus pantallas, se inunden cada vez que llueva. Por otra parte, ante la llegada de la época de lluvias, la Dirección Nacional de Protección Civil recomendó a los habitantes de las potenciales zonas de riesgo limpiar las salidas de agua, evitar el contacto con postes de luz y cableado eléctrico, así como cerrar puertas y ventanas de las viviendas para evitar corrientes de aire que puedan atraer rayos. Oscar Pineda, Televen.
50% de la población del Zulia quedó sin electricidad luego de un corte de energía que se extendió por al menos 6 horas en algunos casos. El apagón se registró a las 11:55 de la noche del sábado y se extendió en muchos casos hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Autoridades de Corpolec no explicaron las razones por las cuales gran parte del territorio zuliano quedó a oscuras, siendo Maracaibo la principal afectada. También los municipios del área metropolitana, específicamente San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lozada, padecieron por cortes de energía. Estos cortes generan también fallas en la red de asistencia debido a que los sistemas alternos de energía no están funcionando como se deben. Y ya hay reportes inclusive de personas que han perdido la vida lamentablemente por este hecho. En los municipios foráneos se reportan cortes de energía también extensos. En La Guajira específicamente, en lo que va de semana, desde el lunes hasta prácticamente el domingo, han tenido un poco más de 17 horas de electricidad. El resto ha sido sin ella. Hasta ahora, ninguna autoridad regional o nacional explica las razones por las cuales este tipo de situaciones están ocurriendo acá en el occidente del país. Desde el estado Zulia, Lerín Daniel y Televen. El candidato de izquierda por el partido El Movimiento por la Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, resultó ganador en la contienda electoral celebrada el día de ayer en México. Hasta el momento, según cifras del Instituto Nacional Electoral, con un 53%. En una jornada marcada por el civismo, los ciudadanos manifestaron su voluntad a través del sufragio. A tempranas horas, el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador ejerció su derecho al voto y aseguró que esta era la oportunidad de los mexicanos para decidir entre seguir en la misma situación o un cambio verdadero. Este día es importante, más que una elección, va a ser un referéndum, un plebiscito. La gente va a decidir entre más de lo mismo o un cambio verdadero. Por su parte, el aspirante por el Partido Revolucionario Institucional José Antonio Meade, luego de sufragar, manifestó su alegría por haber participado en los comicios tras una campaña exitosa donde pudo transmitir su perfil y propuestas para el país. Yo muy contento ya de haber ejercido mi propio derecho al voto, de haberlo hecho en familia y de haberlo hecho después de una campaña intensa, exitosa, una campaña donde tuvimos la posibilidad de transmitir perfil y propuestas, una campaña que estamos seguros de que será exitosa. Los colegios electorales de la nación azteca abrieron sus puertas a las 8 de la mañana para que los 84 millones de votantes censados pudieran acudir desde temprano para elegir quiénes ocuparán los 3.400 cargos públicos, siendo el más importante el del presidente de la nación. Cargo al cual aspiran el favorito según las encuestas Andrés Manuel López Obrador, izquierdista que participó por tercera vez en unos comicios presidenciales, la primera de ellas en 2006, cuando denunció fraude en su contra, y la segunda en 2012. Es politólogo de profesión y fue alcalde de Ciudad de México en el 2000. Una de sus principales propuestas es combatir los altos índices de violencia con labores pedagógicas. Además, prometió rebajar el sueldo de su equipo de gobierno y el suyo. José Antonio Meade, quien es un economista y abogado que lanzó su candidatura por el Partido Revolucionario Institucional, en su carrera política ha ocupado los cargos de las Secretarías de las Relaciones Exteriores en 2012, de Desarrollo Social en el 2015 y de Hacienda y Crédito Público en 2016. Su propuesta es la política de equidad de género. Ricardo Anaya, quien se postuló por el Partido Acción Nacional, es un abogado de 19 años de carrera que fue subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal en 2011 y fue diputado en el Parlamento de México por el estado de Querétaro en 2012. Su principal propuesta es el ámbito económico, donde planea reducir la carga a las empresas para incentivarlas. Por último está Jaime Rodríguez, quien logró una candidatura independiente tras un fallo del Tribunal Electoral. Fue alcalde de García en el estado de Nuevo León entre 2009 y 2012. Su propuesta es fomentar la economía al sentar las bases para generar desarrollo y crecimiento en ese sector.
Cabe destacar que los resultados de los comicios serán anunciados en el transcurso del día, debido a que el gran número de elecciones simultáneas vuelve lento el proceso de escrutinio según el Instituto Nacional Electoral. Bien amigos, es momento de hacer una pausa. Al regreso, más información. Ya venimos en solo minutos. Amigos, continuamos y es que el diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró que existe una propuesta para dolarizar el salario debido a la inflación que atraviesa el país, ya que con el sueldo que reciben los venezolanos actualmente no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Hemos hablado de la dolarización del salario, que no es dolarización de la economía, y no es que la gente gane en dólares, sino que la gente pueda ganar con un referente en dólares una cantidad de bolívares que le garantice que la hiperinflación que estamos viviendo en este momento no se come el dinero de los bolsillos. 5 millones de bolívares ahorita no alcanza para absolutamente nada. El martes pasado, cuando estábamos entrando a la sesión de la Asamblea, los empleados nos comentaban que estaban ganando 380.000 bolívares quincenales. ¿Qué hace una persona con 380.000 bolívares en la quincena? Asimismo, aseveró que el problema de la ausencia del transporte público también está afectando a la población, debido a que los transportistas no tienen cómo reponer los repuestos de los vehículos por el alto costo de los mismos o porque no los consiguen. La gente gana $1, pero cuando va a comprar un caucho tiene que comprarlo al valor real, que no es otra cosa la cantidad de bolívares referente a un monto en dólares. Parte del drama del transporte es que la gente no puede, sencillamente el transportista no puede sustituir las piezas que tiene que tener para mantener el vehículo porque sencillamente no hay dónde comprarlas ni cómo comprarlas. Por otra parte, el diputado aseguró que la oposición presentará en los próximos días un plan abierto a todos los venezolanos para brindarles soluciones a todos los ciudadanos. El diputado a la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, aseguró que se debe implementar un sistema que garantice los precios justos de los productos y salarios dignos para que la población tenga la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. En este país se le permite un 30% de ganancia. En cualquier país eso es una exageración, Carlos. Ajá. Es más, el 10% se considera una ganancia excesiva. Y aquí le damos ese espacio de hasta un 30%. Sí. Tenemos que ir a un sistema donde, bueno, hayan precios justos y salarios dignos. Ajá. Cuando digo salarios dignos, es un salario que no solamente te alcance para comer, sino para, digamos, que el trabajador pueda dignamente mantener a su familia, cubrir los gastos, digamos, básicos que tiene una familia. Entonces, por eso es que tenemos que luchar por la protección del salario, en la cual el presidente de la República se ha empeñado y ha estado vigilante de esa situación. Asimismo, aseveró que las sanciones emitidas por la comunidad internacional están perjudicando la economía del país, debido a que a su juicio le impiden al gobierno nacional importar los alimentos y las medicinas en beneficio de los ciudadanos. Y el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, aseguró que el estado actual del municipio es grave. Luego de la pasada gestión de Carlos Ocariz, agregó que formalizarán las denuncias respectivas. De lo que hemos conseguido, conseguimos una alcaldía en ruina. Es como si hubiera pasado por el municipio Sucre un tsunami. Todo está en ruina, todo está en montañas de chatarra, todas las áreas que vemos en el municipio Sucre. Entonces, ¿qué pasó con este señorcito, Ocariz? Como él representa a la derecha, él creyó que tenía impunidad de hacer en el municipio Sucre lo que le diera la gana, de hacer este desastre y dejar este desastre. La salud abandonada, cerrada, los camiones abandonados, desmantelados, la policía desmantelada. Y le respondió inclusive al exalcalde Ocariz, porque él dijo que le habían hecho 200 auditorías. Asimismo, aseveró que actualmente están trabajando en conjunto con el gobierno nacional para mejorar la situación de dicho municipio, con la seguridad del servicio de agua, el asfalto de las vías, así como la recuperación del Hospital Pérez de León en las áreas de laboratorios, rayos X, equipos y el comedor en beneficio de los ciudadanos. El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a la República de Colombia la extradición activa del ciudadano venezolano Mario Javier Pagliarini
para ser juzgado en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada en grado de coautoría. El máximo ente de justicia señaló a través de una nota de prensa que, de acuerdo al contenido de la sentencia número 166 de la Sala de Casación Penal, que en presencia de la magistrada Franco Coelho González, que en el caso se verificaron todos los requisitos de procedencia y además se cumplen todos los principios generales de la extradición en el país. El ministro de Alimentación, Luis Medina, detalló que continúan por cuarto día las mesas de trabajo de los precios acordados, donde el Gobierno Nacional y el sector de producción, distribución y comercialización de carne y café debaten la estructura de precios. A través de su cuenta en Twitter aseguró que se encuentran supervisando la situación productiva del sector público y privado para que de manera consensuada se pueda lograr la estabilización de los precios y la población pueda acceder a los mismos para su alimentación. Estas mesas de trabajo se instalaron el pasado miércoles 27 de junio para evaluar y sincerar la estructura de precios de servicios y productos relacionados con el Plan 50 que demandan las familias venezolanas. Y por su parte, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, María Carolina Euskadi, advirtió que la hiperinflación seguirá afectando al país mientras el gobierno nacional no tome medidas económicas diferentes. También afirmó que el denominado Plan 50, con el que el gobierno pretende fijar los precios de 50 productos de la cesta básica, no resolverá ningún problema, asegurando que estos productos van a desaparecer del mercado, ya que ningún producto va a producir a pérdida, trayendo consecuencias graves para el consumidor. Cambiamos de tema y es que entre 35 y 50 millones de bolívares cuesta adquirir una muda del uniforme escolar, es decir, 9 salarios mínimos integrales. Esto para estudiantes de educación básica y media. El rubro de mayor costo entre las prendas que componen el uniforme son los zapatos. Ya sea de vestir o deportivo, su precio puede oscilar de acuerdo a su talla y calidad entre los 20 y 30 millones de bolívares. Repasando el costo de la ropa, tenemos que las chemises y camisas de botones pueden conseguirse entre los 7 y 12 millones de bolívares. Los pantalones están entre los 10 y 15 millones de bolívares, mientras que una docena de medias puede costar hasta 2 salarios mínimos integrales. Los suéteres cuestan 15 millones de bolívares en promedio. Ante esta situación, los representantes manifiestan que el sueldo que devengan no es suficiente para cubrir estos gastos. Estoy haciendo rifas, vendo ponquecitos y así para poder cubrir lo que es la necesidad de los que es útiles y uniformes escolares. Es tanta la situación que voy a tener que reciclar, ¿sabes? O sea, lo que tenía anteriormente, bajarle el ruedo. No, mi amor, con esta situación ya los muchachos no pueden ni estudiar. Ya un par de zapatos, el precio que está, no tenemos a veces ni para comer. Los niños más grandes le están dejando los uniformes a los más pequeños. Hay que comprar con antelación porque como aumentan los precios cada día, entonces uno tiene que tomar la previsión. De acuerdo a un estudio realizado en diversos mercados populares en Caracas, también se pudo apreciar que pese a los costos, los padres deberán ingeniárselas para adquirir estos productos. Los inventarios imposible de reponer porque hoy vendemos a un costo, mañana cuando vamos a comprarlo, a veces ni nos alcanza lo que vendimos hoy para reponer el costo de la siguiente prenda. Las fábricas no quieren tampoco despachar. Tratar de hacer el esfuerzo de comprarlo porque hay que comprarlo, los muchachos tienen que estudiar. ¿Qué usted va a hacer para comprar los uniformes de sus hijos? Trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que seguir luchando hasta que se pueda. Otras de las preocupaciones de los encuestados es el costo de los útiles y matrículas escolares, esto en el caso de los estudiantes en colegios privados. Incluso manifestaron que deberán reutilizar el material de papelería para poder cubrir la lista escolar. Oscar Pineda, Televen. El sueldo mínimo mensual es insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Esto de acuerdo a lo manifestado por consumidores encuestados en diversos mercados populares en Caracas. Según lo establecido en la ley, el salario integral se ubica en los 5.190.000 bolívares, cifra que a propósito es inferior al costo de muchos productos de la cesta básica alimenticia. Por ejemplo, el kilo de carne de res se puede adquirir entre los 4 y 5 millones de bolívares. El kilo de pollo cuesta entre 3.500.000 y 4 millones. En el caso de los huevos, el cartón vale 4 millones de bolívares. Revisando el precio de algunos vegetales, la cebolla cuesta entre los 500 y 800.000 bolívares, mientras que la zanahoria se consigue en el orden de los 950.000 bolívares y 1.200.000 por kilo.
Como ven en sus pantallas, el tomate está en 2 millones de bolívares, es decir, un kilo equivale al 40% de su salario mínimo. Cabe destacar que diversos establecimientos ofrecen irregularmente costos menores, esto cuando se cancela el rubro en efectivo y no a través del punto de venta. Con estos costos, ningún sueldo ni ningún ingreso soporta la crisis económica, los aumentos. Los huevos sí los persigo en algunos mercados que te lo venden en efectivo en un precio mucho más bajo. Por el sueldo, imposible. Ahorita mismo nadie puede comer con 5 millones. Nadie, absolutamente nadie. Tenemos que estar rodando de sitio en sitio para saber dónde está más económico, o sea, una locura. Ante esta situación, consumidores aseguran que deben sustituir la proteína animal con otros alimentos que puedan ofrecer propiedades similares a su organismo o incluso a limitar su ingesta. El dinero no nos alcanza para comprar los alimentos, esa es la verdad. Y uno trabaja como profesional y es muy difícil que tú con tu salario, con lo que tú ganas, puedas comprar algo. Se compra poca carne, se compra poco pollo. Bueno, se comen lentejas o caraotas, pero también están caras. Tenemos que buscar otros recursos. ¿Qué vamos a hacer con estos precios así? Granos o X, pues. El consumo de productos de charcutería se ha convertido en un lujo para los caraqueños de acuerdo a sus denuncias. Por ejemplo, el queso duro está entre los 2.500.000 y los 3 millones, mientras que el jamón, de acuerdo a su tipo, está en el orden de los 4.500.000 y los 6 millones. Oscar Pineda, Televen. El pasado sábado, decenas de personas fueron desalojadas del Hospital Luis Racetti de Tucupita, estado del Tamacuro, producto de un incendio. La diputada de la Asamblea Nacional, Larisa González, denunció que un camillero habría fallecido debido a complicaciones cardiorrespiratorias provocadas por el humo. Se produjo un incendio en el Hospital Luis Racetti de Tucupita. Todavía no se conocen las causas, pues pudiera ser un cortocircuito. La gobernadora, como siempre, habla de un sabotaje. En ese incendio hubo que desalojar completamente el hospital. Habían aproximadamente 27 pacientes, esa fue en el área de adultos, por supuesto, 27 adultos hospitalizados, y las personas pues tuvieron que desalojar el recinto. En medio del caos, algunos pacientes fueron llevados al CDI de Paloma. En el CDI de Paloma, los médicos cubanos manifestaron que no tenían oxígeno para suministrarle y un joven llamado Tony Bastardo estaba muy mal, complicado por un cuadro asmático. Fue trasladado nuevamente a las 5 de la mañana al hospital después de haber permanecido por espacio de 3 horas aproximadamente en el CDI de Paloma sin atención médica, y el muchacho falleció en horas de la mañana. Este muchacho se llama Tony Bastardo y pues lo podemos contabilizar como un deceso, una muerte por causa del incendio del hospital, si bien la gobernadora del estado insiste en que no hubo víctimas fatales en el incendio. El secretario general del gobierno regional, Alexander Amares, calificó de incuantificables las pérdidas materiales debido a este incendio, ya que las llamas habrían consumido una gran cantidad de equipos. Al menos 21 personas resultaron heridas luego que se desprendió las barandas de un camión 350 que se utilizaba como un transporte público en el que se trasladaban vía el municipio de Bajuro en el estado Falcón. El grupo de lesionados estaba integrado por 4 adultos, un adolescente, 16 niños que se trasladaban a una actividad recreativa en el sector La Represa, los cuales fueron trasladados al Hospital Universitario de Coro, Dr. Alfredo Van Grieken, para ser atendidos. Este incidente es otro de los casos de accidentes de tránsito en el que camiones 350 o denominadas perreras se ven involucrados en el marco de la crisis de transporte que vive el país. 6 efectivos militares de la Guardia del Pueblo fueron detenidos este sábado presuntamente por el asesinato de un hombre en un local nocturno de Charallave en el estado Miranda. Estos 6 uniformados se trasladaron a un bar luego de prestar servicio y al parecer se produjo una discusión en el sitio, por lo que el sargento Jonathan Aníbal Páez presuntamente efectuaría un disparo con su arma y terminó hiriendo a un hombre identificado como Néstor José Palma Almeida, quien falleció en el Centro de Diagnóstico Integral Las Flores, en el municipio de Independencia del estado Miranda. Además del sargento Páez, fueron detenidos otros 5 funcionarios por el 6CPC por haber acudido al lugar del homicidio. Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de Ciudad Guayana dieron con la detención de 7 personas, las cuales habían sido secuestradas
y habían secuestrado a una mujer de 39 años y su hijo de 10 años por quienes exigían 500 gramos de oro a cambio de la liberación. Los detenidos fueron identificados como Juliana Medina, Wilmer Lara, José Pinto, Jesús Guevara y Marcial Navarro, además de Omar Meléndez, quien es militar activo, y Joe Bravo, funcionario de la Policía del Estado Bolívar. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 4 vehículos y 7 teléfonos celulares. El caso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público. Y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron a un hombre presuntamente por asesinar a un trabajador de la Gobernación del Estado Vargas. La víctima fue identificada como Joffrey José González Linares, de 33 años de edad, quien habría recibido diversas puñaladas y una pedrada en la cabeza. El homicidio fue perpetrado el pasado 18 de junio en el estacionamiento externo de un banco de Catia-La-Mar. Efectivos del CICPC capturaron a Ángel Manuel Comieles González, de 24 años, en el sector de Puerto Viejo, en Catia-La-Mar, presuntamente por ser el responsable de este homicidio. Uno de los presuntos responsables por la muerte de un joven venezolano en Perú fue detenido por la policía de ese país luego de publicar una foto. Las autoridades compararon los rostros de los delincuentes que habían quedado registrados en las cámaras de seguridad. Los detectives de la División de Homicidios del DINCRI indicaron que Eric Vélez Taipe, de 26 años de edad, fue identificado y capturado gracias a la fotografía que se tomó con el celular que le robó a la dueña del restaurante. El joven venezolano Ramón Antonio, quien trabajaba en el local, intentó impedir el asalto, pero le dispararon en el pecho y en el brazo, lo que le causó la muerte. El presidente Donald Trump reiteró que los inmigrantes que entren ilegalmente a su país deben ser inmediatamente deportados. Al regreso del panorama internacional, ya venimos. Amigos, iniciamos el recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump reiteró que los inmigrantes que entren ilegalmente a su país deben ser inmediatamente deportados sin que puedan presentar su caso ante un juez. En el marco de los centenares de protestas en al menos 750 ciudades norteamericanas en contra de la política migratoria del gobierno, Trump insistió en la propuesta que señaló la semana pasada de privar a los migrantes de una oportunidad para exponer ante un juez de inmigración su petición de asilo, lo que sería una violación a sus derechos debido a que el estatus de detenidos les permite comparecer ante un magistrado que decide si deben ser expulsados o se les concede el permiso de permanecer en el país. Continuamos en Nicaragua, donde un joven que se encontraba protestando en la Universidad Nacional Autónoma de ese país en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega recibió un disparo en la cabeza. Así lo aseguró la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia, que indicó que un grupo de presuntos paramilitares dispararon a las trincheras de la UNAM y en una de las balas impactó directamente en la cabeza del joven. La víctima, que aún no ha sido identificada, fue trasladada de emergencia a un hospital de Managua, donde permanece en estado de coma con signos vitales débiles. Cabe destacar que la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ha causado la muerte de al menos 285 personas en los 2 meses de protestas antigubernamentales. Cambiamos de continente y nos vamos hasta la India, donde al menos 44 fallecidos, 13 personas heridas. Es el saldo que dejó un accidente de tránsito en el estado de Uttarakhand. El hecho se produjo cuando un autobús de pasajeros cayó por un barranco, según informó el encargado administrativo del distrito de Yarwal, Sushil Kumar, quien además indicó que la cifra de víctimas podría incrementar debido a que las operaciones de rescate todavía continúan, señaló que aún investigan las causas del accidente. Pasamos a Colombia, donde tropas del ejército hallaron y destruyeron de forma controlada un campo de minas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional durante una operación realizada en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. En el lugar fueron instalados 5 artefactos que contenían 25 kilos de explosivos que pretendían utilizarse para atacar aeronaves militares del ejército colombiano. Cabe destacar que el gobierno y el ELN reinician este lunes el ciclo de diálogos por la paz en Cuba. Cerramos el recorrido en Irán, cuyo ministro de Petróleo, Bian Zanjageh, pidió a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a abstenerse de tomar medidas unilaterales para aumentar la producción de crudo. Esto tras el anuncio de Arabia Saudita sobre aceptar la petición de Estados Unidos de incrementar la cantidad de barriles al día.
El funcionario además reiteró que cualquier aumento en la producción por parte de un integrante de la OPEP que vaya más allá de los compromisos estipulados en las decisiones del ente constituyen una violación del acuerdo. Comenzamos con el repaso de lo más importante del acontecer deportivo del fin de semana con el Mundial de Rusia, donde los anfitriones avanzaron en los cuartos de final junto a Francia, Uruguay y Croacia. La sorpresa de esta ronda fue sin dudas la eliminación de España a manos de los rusos en la tanda de penales, en un encuentro donde la Roja mantuvo la posesión del balón pero no pudo crear ocasiones de gol debido a la gran labor defensiva de Rusia durante los 120 minutos, donde el marcador quedó 1-1 con gol en contra de Sergei Ignashevich al minuto 12 y Anton Dziuba al minuto 41. Los anfitriones avanzaron a la siguiente fase tras ganar 4-3 en la tanda de penales. El otro clasificado fue Croacia, quien también avanzó tras ganar 3-2 en penales, luego de igualar 1-1 con Dinamarca en el tiempo reglamentario. Los goles fueron marcados por Matías Jorgensen en el primer minuto del partido y por Mario Mandzukic al 4. Los otros dos que inscribieron su nombre en las mejores 8 selecciones del mundo fueron Francia, que derrotó 4-3 a Argentina, y Uruguay, que venció a Portugal 2-1. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, Luis Alberto Butó. Al regreso, la entrevista. Ya venimos. Conversemos de inmediato con Luis Alberto Butó. Él es secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Recién la semana pasada hubo una situación de conflicto que tuvo como corolario una nueva paralización, no solo el lunes, sino también jueves y viernes. Y vale la pena hacer un balance de lo que está ocurriendo y cuál es lo que se perfila o se pronostica de lo que pudiera ocurrir. La situación realmente para los profesores universitarios, como para muchos gremios del país, es sumamente crítica. Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con estos televidentes y hablar del tema. O sea, ¿qué ha surgido de esta paralización de actividades y qué visualizan ustedes hacia el futuro de corto plazo? Lo que visualizamos es el intento absurdo e irracional del gobierno nacional de saltar al vacío, saltar a la nada, porque esa política deliberada de asfixia, de destrucción de la universidad, en un momento en que el mundo gira en torno a la sociedad del conocimiento, es una manera de entorpecer toda posibilidad de que el país se desarrolle. Es decir, si algo logra el gobierno nacional para hacer que Venezuela retroceda en el tiempo y nos ponga en una situación tipo principios del siglo XX o finales del siglo XIX, es precisamente con esta política, repito, deliberada de destrucción de la universidad. Ahora, el gobierno sabe lo que ocurre, mas no asume el planteamiento de los docentes universitarios y en general de los empleados y profesores de las universidades nacionales. O sea, no hay ninguna respuesta en ese sentido. No hay ninguna respuesta porque el oficialismo mira a la universidad, por un lado, con temor, por otro lado, con desprecio y por otro lado, con ignorancia. Es decir, no nos quiere, nos teme. O sea, para el gobierno y no nos comprende. El conocimiento no es prioridad. No, obviamente no lo es, porque cuando tú estableces una situación donde un profesor universitario, el más pagado, el mejor pagado, termina teniendo un sueldo que mensualmente gira en torno a los $2 mensuales, es decir, que está 28 veces por debajo del nivel establecido diario de pobreza por la ONU, quiere decir que no le interesa la producción de conocimiento, porque en países como Venezuela, más del 90% de la ciencia que se produce, que es el pilar del desarrollo, se produce en las universidades autónomas. Si tú destruyes las universidades autónomas, obviamente estás destruyendo cualquier posibilidad de que el país genere conocimiento, de que el país genere ciencia, de que el país genere tecnología.
Ahora, fíjate, yo sé que mucha gente lo vio, a lo mejor tú también lo viste, que se viralizó, como tantos videos que surgen a través de las redes sociales, uno realmente dramático de un profesor investigador de la Universidad de los Andes, donde hablaba que su sueldo, y además hablaba del aporte que la cátedra y además el laboratorio de investigación ofrecía al país y lo que se había hecho, cuyo sueldo mensual, siendo un titular y un investigador, es de $4 al mes. Sí, porque el sueldo base... ¿Esos son cuánto? $48 al año, creo. Así es, que es incluso por debajo de lo que ganaría un indocumentado en los Estados Unidos, que gana un promedio de $8 como salario mínimo. Diario. A la hora. A la hora, perdón. A la hora. Es decir, cierto, ahí se paga por hora. Es que no hay ningún tipo de comparación posible para que se pueda entender el nivel de pobreza, el nivel de empobrecimiento que hemos sufrido los profesores universitarios en Venezuela. Es una cosa de verdad donde no hay una respuesta. Y lo poco que asoma el gobierno le indica a ustedes que se han sensibilizado o que hay la posibilidad de corregir esto. No, para nada. Porque fíjate una cosa, Carlos, que es importante destacar. Los profesores universitarios no estamos pidiendo un tratamiento distinto al resto de los sectores laborales del país. Nosotros no queremos ser unos privilegiados en ningún momento. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que se cumpla lo que está establecido en la norma. Por ejemplo, la Constitución señala que el salario mínimo debe establecerse con base en la canasta normativa. Bueno, está bien, establece el índice de la canasta normativa y en función de eso coloca el salario mínimo para todos los trabajadores venezolanos y de allí comienza a establecer las tablas correspondientes. Eso es lo que estamos pidiendo, no le estamos pidiendo más nada. Estamos pidiendo que negocie con nuestra representación auténtica, que es FAPU, no con organizaciones sindicales fantasmas, y estamos pidiendo que respete el acuerdo del Estado venezolano con el sector universitario, que es lo que se denomina las normas de homologación. Es decir, que los sueldos de los profesores universitarios van a estar en función de los índices de inflación. Eso es ley. Eso es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo absolutamente más nada. Y un gobierno, un Estado, está obligado a cumplir la ley. Es decir, lo que le estamos diciendo, señor, en la forma como usted nos trata, cumpla la ley, sea un Estado, que esa es su responsabilidad y su misión. ¿Pudiera uno hacer conjeturas y tal vez hasta pensar que esto es deliberado? Por supuesto que es deliberado. La intención es desaparecer la universidad autónoma y que los profesores se marchen y no sigan en la universidad. Por supuesto, y después crear, como en todo sistema que está concebido bajo un modelo ideológico socialista, crear unos centros de estudio de educación superior que respondan a la difusión de la ideología que el sector oficial considere adecuada en términos de la adecuación del pensamiento que espera de la población. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis Alberto, y retornaremos para seguir la conversación contigo. Estamos con Luis Alberto Uto, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, continuamos nuestra conversación con el profesor Luis Alberto Uto, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Una pregunta que se me ocurre, Luis Alberto. La semana pasada, por cierto, se destacó y se ponderó notablemente a una investigadora venezolana egresada de la Universidad Simón Bolívar. ¿Tú qué piensas? Y además, añado, una serie de investigadores, de profesores universitarios que se han marchado de Venezuela, están siendo jerarquizados por centros de educación superior importantes en el mundo. ¿Tú qué piensas, qué crees que ve el gobierno de esta gente que se va y triunfa? Bueno, primero es una enorme torpeza la del gobierno en ese sentido, porque estos profesionales, estos profesores que se nos van a otras universidades por el resto del mundo, generan conocimiento, generan ciencia, generan riqueza, y esos países no gastaron un céntimo en la formación de esa gente. Entonces, un gobierno que se comporte de esa manera, lo menos que se le puede decir es que es absolutamente torpe en el manejo de sus recursos. Es absolutamente irresponsable en el manejo de sus recursos. Y por supuesto, eso genera una enorme tristeza, porque las posibilidades de estos colegas en apoyar las posibilidades de desarrollo del país desaparecen.
Es decir, no es lo mismo un centro de investigación con 4 investigadores que un centro de investigación que trata a duras penas de sobrevivir con un solo investigador. En Venezuela en los últimos 5 años, la producción de conocimiento científico se ha reducido por lo menos en 50%. Por lo menos. ¿Por qué? Porque en esa misma proporción se han ido los profesores universitarios. En los últimos 4 o 5 años, 50% de los profesores universitarios ha abandonado o ha abandonado la universidad o ha abandonado el país. Lo cierto del caso es que no están ni en sus aulas, ni en sus centros de investigación, ni están en sus laboratorios haciendo lo que el país esperaba de ellos y para lo cual el país los formó. Eso, por cierto, Luis Alberto, te lleva también al terreno de los estudiantes. Estudian, sí, todavía hay oportunidades en algunas universidades nacionales para tener una buena formación y un buen conocimiento, pero inmediatamente que se gradúan se van. No hacen ni siquiera a veces los posgrados, se marchan porque no ven esperanza, no ven posibilidades para su desarrollo. Claro, estamos formando una generación que podríamos para decir, otros países, como claro, tú dices. que podríamos llamarla una generación apostilla, que lo que está esperando es graduarse para apostillar los documentos e irse del país. Pero incluso sin graduarse, también estos mismos estudios que señalan la cantidad de profesores que han abandonado las universidades, señalan que la matrícula en las universidades públicas venezolanas se ha reducido también en un 50%. Es decir, el estudiante no termina la carrera, y no termina la carrera porque además no tiene condiciones socioeconómicas para culminar su carrera. Cuando tú vas a un comedor universitario, que por ejemplo en la Universidad Simón Bolívar ha dejado de ser comedor universitario y se ha convertido nada más en comedor estudiantil, porque el resto de los sectores de la comunidad no podemos ingresar al comedor por la falta de recursos. Cuando un estudiante va a ese comedor y en la bandeja le sirven una naranja y un vaso de agua, ¿qué estudiante puede sobrevivir en esas condiciones? ¿Qué estudiante puede afrontar el requerimiento para formarse adecuadamente en esas condiciones? Eso es criminal. Se le negó el futuro a ese muchacho, se le negó el futuro al país, se nos negó como sociedad cualquier posibilidad de que nosotros encontremos el rumbo adecuado para progresar como lo están haciendo el resto de países del mundo, de la región incluso. Ahora, fíjate, regresemos al área de conflicto, ¿no? Como pudiera decirse. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante, Luis Alberto? ¿Continuarán las paralizaciones? ¿Es posible que se plantee un paro indefinido de las universidades autónomas, de profesores, a lo que se sumarían seguramente también trabajadores y empleados? Es que la situación... Y obviamente eso paraliza también la actividad académica y estudiantil. Por supuesto, es que la situación es insostenible. Va a llegar, en verdad, nosotros los profesores universitarios, y incluyo en esto a los empleados e incluyo a los obreros, no estamos subsidiando a las universidades. Nosotros estamos manteniendo a las universidades. El caso, por ejemplo, de un profesor de la Universidad de Carabobo, que es mi amigo, que vive en Guacara. Lo que gana no es ni 25% de lo que tiene que pagar de pasaje para ir de su casa a la universidad. Es decir, no puede pagar casa, no puede comer, no puede vestirse, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, no es que nosotros estamos subsidiando a la universidad, nosotros estamos manteniendo viva la universidad. Esa situación es insostenible. Eso en el tiempo va a explotar. Y en ese momento, pues los universitarios tomaremos las decisiones que correspondan, porque es una cuestión realmente, y es dramático y me duele decirlo, es una cuestión de supervivencia. Ahora, ¿qué significaría, por ejemplo, Luis Alberto, explotar? Es decir, la situación va a explotar. ¿Cierran las puertas las universidades autónomas? Bueno, pero es que en muchas universidades pero de hecho, el cierre es técnico. O sea, cuando tú tienes un profesor que para poder hacer un examen tiene que escribirlo en el pizarrón con tiza, porque no hay papel, porque no hay manera de reproducir un examen, y a veces el profesor no tiene tiza, ¿qué universidad está funcionando? Ahora, ¿el gobierno no se da cuenta de eso o ve hacia otro lado o no quiere asumirlo como responsabilidad? No quiere asumirlo. El gobierno, insisto, practica una política de asfixia deliberada de las universidades. Asfixia sistemática y deliberada de las universidades. No las quiere, les teme y no las comprende.
el problema universitario, la concepción de la universidad como centro generador de conocimiento, como centro generador de libertades, es un concepto que los personeros del gobierno nacional no entienden de ninguna manera. Ahora, el problema tampoco se corrige, y tú en ese sentido debes tener también precisión y claridad, con solamente establecer algunos paliativos y actuar por vía coyuntural resolviendo algunos problemas muy precisos de los profesores universitarios. El problema es mucho más profundo. Esto tiene que ver con presupuesto, con dinero, con divisas, con presupuesto para la investigación y todo lo demás. Por supuesto, el presupuesto de las universidades, que es un presupuesto siempre insuficiente, y siempre entregado de manera arbitraria, alcanza nada más para, o mejor dicho, se distribuye de la siguiente manera. Por encima de 93% de ese presupuesto se destina a pagar sueldos y salarios. Es decir, no hay manera de hacer mantenimiento. No hay manera de hacer investigación, de financiar la investigación. No hay manera ni siquiera de dotar lo que llaman las proveedurías, es decir, el servicio estudiantil, los comedores, las becas, nada. Las universidades están única y exclusivamente hoy en día para pagar sueldos y salarios de empleados, profesores y obreros. Bueno. Gracias por toda la información, Alberto. De verdad que se ratifica el criterio inicial, una circunstancia dramática la que viven las universidades nacionales, fundamentalmente las universidades autónomas. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mille y les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Loactual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @MileMelanie en Instagram, @MilePisoMelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento con Katy Perry, quien puso el broche de oro al Rock in Rio en Lisboa. La cantante estadounidense maravilló con un concierto que marcó el cierre de la edición de 2018 del Festival Rock in Rio en Lisboa tras 4 jornadas de música en este festival. La británica Jessie G, la brasilera Ivette Sangalo y la estadounidense Hailey Stifel fueron las otras grandes actuaciones de una cuarta y última jornada de este evento que estuvo marcada por el parón de 2 horas debido al partido del Mundial entre Uruguay y Portugal. Perry no defraudó y llegó a Lisboa con un concierto en el que el espectáculo primó por encima de la música, pero que brilló ante las decenas de miles de personas que prácticamente llenaron el Parque da Bella Vista, sede de este festival, con una escenografía impactante y que repasaba las diferentes facetas de su vida profesional y personal, paseándose por diversos momentos para todos los públicos, desde la melancólica Wake a Wake en versión acústica hasta sus versiones más movidas. Y ahora les contamos que Alejandro Sanz trabaja desde Miami en su nuevo disco. El español empezó a trabajar en su próximo proyecto discográfico junto al productor musical Julio Reyes Copelo y al realizador Jaime de la Iguana, quienes se han reunido en Miami. Por medio de un video colgado la noche del viernes en su cuenta oficial de Instagram, el cantante dio pistas, aunque sin revelar detalles, sobre su próximo trabajo a través de entrevistas a ambos hechas en una terraza, lo que aparentaba ser una vivienda en Miami con el fondo de uno de los tantos canales que predominan en el sur de la Florida. Y ahora continuamos con más música, y es que Despacito entró en las 100 mejores canciones del siglo XXI. Los éxitos latinos Despacito y Gasolina forman parte de la lista de las 100 mejores canciones del siglo XXI, hasta ahora publicada por la revista estadounidense Rolling Stone en su edición de julio. El listado, diseñado por artistas, productores, críticos y expertos de la industria discográfica, lo lidera Crazy in Love, el primer sencillo del álbum de debut en solitario de la cantante Beyoncé, en el que colaboró ahora su esposo, el rapero Jay-Z. El resultado es un excelente reflejo de un periodo increíble en la historia de la música, apunta esta publicación, que admite que su lista editorial puede parecer un poco diferente.
Y ahora continuamos con Verónica Castro, quien se reinventa. 8 años tuvieron que pasar para que la actriz mexicana aceptara realizar un proyecto frente a las cámaras tras su actuación en Los Exitosos Pérez. La intérprete se alejó de las telenovelas y se permitió una oportunidad con las series y lo hace de la mano del director y productor Manolo Caro. Castro es una de las protagonistas de La Casa de las Flores, producción de Netflix, en la que comparte créditos con Cecilia Suárez y Ailis Derbez. Ha sido muy complicado para mí reinventarme, pero ahora me doy cuenta que hice bien en alejarme de la televisión. Estaba llena de cosas de teatro, televisión, estaba embotada y el público creo que también estaba un poco saturado de mí. Creo que fue el momento correcto para pensar qué hice, qué estoy haciendo y qué quiero hacer. Fue un tiempo importante porque de repente me di cuenta que todo cambió en esta industria. Cuando me salí fue porque algo estaba cambiando, lo cual no me estaba funcionando y no me estaba gustando. De esa manera dijo durante una visita al set de grabaciones de La Historia. Y ahora les contamos que Kaley Cuoco se casó por segunda vez. La protagonista de la comedia de Big Bang Theory contrajo matrimonio con el jinete Carl Cook en una íntima ceremonia realizada en un establo en San Diego, California, Estados Unidos, donde familiares y amigos cercanos estuvieron presentes. La actriz publicó 2 imágenes de su matrimonio a través de sus redes sociales, una en blanco y negro donde luce un vestido de novia con la fecha del enlace y otra junto a su flamante esposo y lista para la fiesta. Recordemos que esta pareja se comprometió el 30 de noviembre del 2017 durante el cumpleaños de Kaley, después de salir durante 2 años. Y en otras noticias tenemos que Katie Holmes negó su ruptura con Jamie Foxx. A través de un comunicado remitido por la revista People, el representante de la actriz ha desmentido todas las informaciones sobre la supuesta ruptura de Katie y Jamie Foxx. Es 100% falso. Con estas palabras, Leslie Sloan, representante de Katie Holmes, desmintió todas las informaciones sobre la separación de estas estrellas. En un comunicado remitido por la revista People, el portavoz de la actriz ha precisado que es la primera vez que Carrie, de 39 años de edad, ha hablado de su relación después de haber estado con el actor desde el año 2013. Después de 5 años de noviazgo, la pareja de intérpretes continúa con su paso firme en su historia de amor al margen de tantos rumores. De esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de las informaciones del arte y el espectáculo. Los invito a sintonizar nuestras emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen y me acompañen a las 9 de la mañana en Lo Actual. ¡Feliz día, Venezuela! Bueno, final de esta primera emisión, como de costumbre, la invitación para que estén pendientes del resto de las emisiones del noticiero de Televen y de la agenda informativa que se desarrollará en el día de hoy. Sí, bueno, y ahí habrá partido. A las 10 de la mañana. ¿Brasil o México? Brasil y México. ¿Brasil o México? ¿A quién vamos? No sé, no es fácil para México. No es fácil, ¿verdad? Brasil, México, por definitivamente. aquí. Feliz día, Venezuela. Ya veremos. Que tengan un feliz día. Bueno, y a las 2, Bélgica, Japón también, que es bueno. Hasta mañana, Estaremos amigos. atentos. Hasta mañana, Venezuela. Mañana. Pues mi Dios